Muy buenas tardes, amada iglesia. Bienvenidos a nuestra clase número 6 del estudio de Hebreos. Hoy estaremos viendo el capítulo 2 de los versículos del 1 al 4. Voy a compartir mi pantalla para comenzar. Hebreos capítulo 2 de los versículos del 1 al 4 dice: Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Una vez más, el versículo 1 dice: Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Lo primero que quiero que noten es que nuestro texto empieza con las palabras por tanto. Y siempre que vemos estas palabras, por tanto, nos está haciendo referencia a lo que el predicador dijo anteriormente. Y en el capítulo 1 que acabamos de terminar la semana pasada, vimos que el predicador nos dijo 7 cosas sobre la supremacía del Hijo de Dios. Nos dijo que el predicador nos dijo que Jesús es el heredero de Dios, nos dijo que Jesús es el creador del universo, nos dijo que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Y recuerden que la imagen es el carácter mismo de su sustancia, como una grabación en una moneda. Pero más que eso, que Jesús tiene todos los componentes que hacen a Dios ser Dios. Nos dijo que Jesús sustenta el universo entero con el poder de su palabra, que Jesús hizo purificación por nuestros pecados por medio de sí mismo, y que después de haber hecho purificación se sentó a la majestad de las alturas, y que Jesús en su resurrección heredó un nombre sobre todo nombre, aún sobre los mismos ángeles. Y en Hebreos 1:13 dice: Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y la respuesta es: a ningún ángel. Y después de estas grandes verdades que nos ha dicho el predicador de Hebreos, Hebreos capítulo 2 dice, versículo 1: Por tanto, por todo esto lo que les acabo de decir, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El predicador les advierte a los judíos que es necesario que pongan mucha atención, pues la forma que respondan al Hijo de Dios y su mensaje tiene grandes consecuencias. Sabemos que algunos de los hebreos, voy a compartir mi pantalla rápidamente para que miren un versículo conmigo. Sabemos que algunos de los hebreos eran perezosos o se habían vuelto perezosos, negligentes en su caminar cristiano. Miren conmigo Hebreos 5, versículo 11, dice: Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Estas son palabras que le dice más adelante el predicador a los hebreos, y les dijo que se habían hecho tardos para oír, que también puede ser traducido como que se habían hecho perezosos
para oír, porque, versículo dice, porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. En otras palabras, tenían que haber sido ya expertos en la palabra de Dios, pero no sabían ni lo más básico de la palabra de Dios, porque se habían vuelto perezosos en su cristianismo. Y una pregunta que debemos de hacernos nosotros es, ¿con cuánta seriedad escuchamos y obedecemos el mensaje del Hijo de Dios? Tal vez algunos se han vuelto tardos de oídos, como los hebreos, perezosos para escuchar la palabra y obedecerla con diligencia. Algunos tal vez ya deberían de ser maestros, pero siguen estancados en un nivel infantil de madurez espiritual, como los hebreos. Algunos tal vez son perezosos para escuchar la palabra y no le ponen atención. Algunos tal vez escuchan la palabra, pero no son prontos para aplicarla. Algunos se sienten cómodos en su cristianismo con solo asistir a la iglesia los domingos. Pero el llamado del predicador para todos es a escuchar este mensaje con diligencia. Hebreos 2:1 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es decir, si la palabra de los ángeles, quienes son como fuego y viento, como dice el capítulo 1, fue necesaria obedecer con temor, ¿cuánto más necesario será que pongamos atención al mensaje del Evangelio? Pues Jesús es la palabra final de Dios y esta no fue hablada en muchas maneras y en muchas porciones, sino una sola vez. Esta palabra no fue hablada por los profetas, por Moisés, Isaías o Jeremías. Esta palabra ni siquiera fue hablada por los mismos ángeles de Dios. Esta palabra fue hablada en Hijo y es de suma importancia que escuchemos y obedezcamos con diligencia, si no pereceremos en el camino, como los israelitas que quedaron postrados en el desierto. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Aquí la palabra griega para deslicemos es pararreo, y según los estudiosos se utiliza de un barco que no está bien amarrado y gradualmente y lentamente se va perdiendo en el mar de una manera muy, muy sutil y difícil de detectar hasta que desaparece de la vista. Como cuando, si se han parado en la playa, están parados en la playa y de repente por las olas eres movido y cuando menos te das cuenta ya estás más lejos de la orilla. Hebreos 2:1 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, que gradualmente y lentamente, que aún nosotros mismos no podamos detectarlo, nos alejemos del mensaje que recibimos de parte del Hijo de Dios. ¿Cómo podemos interpretar esta advertencia en Hebreos? Lo primero que tenemos que tener en mente es que jamás debemos de minimizar las advertencias en la Biblia. No debemos de pedir disculpas por la palabra de Dios. Aunque la salvación no se pierde, estas advertencias son muy reales y son escritas y dirigidas a un grupo de judíos, a un grupo de hebreos que han profesado creer el Evangelio y están en peligro de
ser perezosos o de abandonar su fe por completo. Estas advertencias nos dicen que hay un severo juicio sobre los que dicen ser creyentes y son negligentes en el Evangelio. Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, que lentamente, gradualmente, casi no visible, casi no perceptible, nos vayamos alejando de Dios más y más. Ahora, quiero que noten cómo el predicador dice, es necesario que con más diligencia atendamos, y al decir atendamos, se incluye a sí mismo. Es decir, si el mismo predicador, quien escribió esta carta, desobedecía el mensaje del Evangelio o era negligente en obedecerlo, el juicio de Dios vendría sobre su vida. ¿Cómo tratas el Evangelio? ¿Estás cómodo en tu cristianismo? ¿Solo eres un cristiano de domingo? ¿Te has vuelto perezoso de oídos como los hebreos? ¿Te has vuelto perezoso en tu fe? Solo hay dos realidades para cada creyente. O te estás acercando más a Dios o te estás desviando más de Dios. ¿Cuál es tu realidad? ¿Estás atento al mensaje de la palabra de Dios o tomas a la ligera su palabra? ¿Estás siendo obediente o desobediente en aplicar el mensaje? ¿Estás conformándote a este mensaje o te estás apartando gradualmente más y más? Este mensaje que se predica cada domingo no es opcional. Determinará si te estás acercando al Señor o te estás alejando del Señor. Cada uno de nosotros nos tenemos que autoexaminar, y noten que el mismo predicador se incluyó en esta advertencia. Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hebreos 2, versículo 2 y 3 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El predicador de Hebreos nos hace una vez más un argumento del menor al mayor. Está comparando la ley mosaica entregada por los ángeles con el mensaje del Evangelio revelado en su totalidad en Jesús. Según las Escrituras, como hemos visto en clases anteriores, de alguna manera los ángeles estuvieron involucrados en entregar la ley de Dios en mano de Moisés. Gálatas 3:19, hablando de la ley, dice, fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador, quien es Moisés. Y en Hechos 7:53 dice, cuando Esteban está predicando, vosotros que recibiste la ley, está predicando a judíos, le dice, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Y lo que el predicador de Hebreos está diciendo es esto. Si la ley entregada por los ángeles de Dios fue ejecutada de manera firme y cuando alguien pecaba recibía un castigo, ¿cuánto más serio es el desobedecer el evangelio del Hijo de Dios? Hebreos 2:2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Las palabras transgresión y desobediencia básicamente son sinónimos de quebrar la ley de Moisés.
por las cuales las personas recibían una justa retribución o un justo castigo. El transgredir o desobedecer la ley de Dios era algo muy serio. Aun cuando esto pasaba por negligencia, venía un castigo sobre los transgresores. Vemos esto ilustrado en Éxodo cuando la ley dice que si alguien tenía un animal y este animal era conocido por atacar a personas y el dueño era negligente en no asegurar a su animal o guardar a su animal y este terminaba matando a alguien, el animal y el dueño ambos morían apedreados. Éxodo 21-29 dice, pero si el buey fuera corneador desde tiempo atrás y a su dueño se le hubiera notificado y no le hubiera guardado y matare a hombre o a mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Bajo el viejo pacto, uno era culpable aun cuando pecaba en ignorancia. Números 15-27 dice, si una persona pecare por hierro, ofrecerá una cabra de 1 año para expiación. Pero si uno pecaba deliberadamente, las consecuencias eran aún más graves. Números 15-30 dice, mas la persona que hiciere algo con soberbia o deliberadamente, así el natural como el extranjero, ultraje a Jehová, esa persona será cortada del medio de su pueblo. Y el término cortado es una referencia a ser excomunicado del pueblo de Israel, pero excomunicado por medio de su muerte. Tenemos un ejemplo de lo severo que era quebrar la ley de Moisés. Cuando un hombre recogía leña en vez de guardar el sábado, en Números 15-32. Les voy a compartir mi pantalla para que vean. Números 15, versículo 32. Números 15, versículos 32-36 dice, estando los judíos de Israel en el desierto, hallaron un hombre que recogía leña en día de reposo, en un sábado que los judíos debían de guardar, como estaba establecido en la ley de Moisés. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado que se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre. Apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Este hombre simplemente recogía leña en vez de guardar el sábado judío, el día de reposo. Y Dios dice, muera aquel hombre y es apedreado por toda la congregación. Era muy serio desobedecer el Antiguo Testamento, desobedecer la ley entregada por los ángeles. Y el argumento es un argumento del menor al mayor. Si era grave desobedecer la ley de Moisés que fue entregada por los ángeles, ¿cuánto más grave es desobedecer el evangelio del Hijo de Dios? Si había un castigo serio por transgredir la ley, ¿cuánto será por descuidar el evangelio anunciado por Jesús mismo? Hebreos 2, versículos 2 y 3 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución,
Y noten cómo en el versículo 3, Hebreos 2:3, el predicador de Hebreos se incluye a sí mismo y habla en plural una vez más. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros? Dice el predicador, si descuidamos una salvación tan grande. Y la verdad es que Dios jamás ha tomado el pecado a la ligera y jamás lo tomará a la ligera. Pero es un mayor pecado y un mayor castigo escuchar el evangelio y después desobedecerlo o tomarlo a la ligera, porque esto es menospreciar al Hijo de Dios. Ahora, muchas veces nosotros cuando hablamos de menospreciar al Hijo de Dios o de escuchar el evangelio y después negarlo, pensamos o se lo decimos a los incrédulos, pero en el contexto, esto se es dicho a creyentes, que si ellos abiertamente rechazan el evangelio o se vuelven perezosos o empiezan a deslizar lentamente de su profesión de fe, si se vuelven flojos en su vida espiritual, si están estancados, si son tentados a regresar a su vida pasada, nos dice que habrá serias consecuencias. Miren cómo le habló el predicador a estos hebreos. Recuerden, son personas que profesan ser creyentes y miren cómo les habló en Hebreos 10, Hebreos capítulo 10, versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará, ¿a quién? A su pueblo, a los que profesan ser creyentes. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Una vez más, nosotros usamos estos textos para personas, con las personas cuando evangelizamos, pero el contexto es para creyentes. Dios juzgará a aquellos que profesan ser creyentes y menosprecian a su Hijo, se vuelven perezosos en su fe, lo toman muy a la ligera, se empiezan a deslizar gradualmente como un barco que no está bien amarrado en el puerto de salvación y se empiezan a desvanecer, ni ellos mismos se dan cuenta hasta que es demasiado tarde. Ahora, esto nos trae una pregunta muy importante a nuestras mentes. Y la pregunta es, ¿hay ciertos pecados que son más graves que otros? Y la respuesta bíblica es sí, aunque muchas veces pensamos que no, porque pensamos en las bienaventuranzas, cuando dice que el odio es como matar y la lujuria es como el adulterio. Pensamos que no hay diferencia entre pecados, pero eso no es todo lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que hay diferencia en la gravedad de pecados. Vemos que la misma ley de Dios contiene distintos castigos para ciertos pecados. Es mayor pecado matar a alguien físicamente que odiar. Ahora, todo pecado te lleva al infierno y son inaceptables delante de un Dios santo. Pero como dice John MacArthur, aún en el infierno hay diferentes grados de castigo.
Aún en el infierno hay diferentes grados de castigo. Pero ¿por qué es importante mantener esto en mente sobre los grados de juicio y grados de pecado? Porque una persona que más escucha el evangelio, la persona que más conocimiento tiene del evangelio y lo menosprecia y lo hace de menos y es negligente y es perezoso en su cristianismo, es mayor pecado para él. Les voy a compartir mi pantalla para que miren unos versículos. Mateo 10, para que miremos esto de un mayor juicio para los que más revelación tienen. Miren el versículo 14. Jesús le dice a sus discípulos, y si alguno no recibiere, porque el no recibir a los discípulos de Jesús era sinónimo de no recibir su mensaje. Dice, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Dice, cuando una persona se le predica el evangelio y la rechaza, será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra, que cometieron pecados horrendos de homosexualismo y en el Antiguo Testamento fueron juzgados por Dios y destruidas con fuego esas ciudades. Pero les va a ir mejor a ellos en el día del juicio final que a las personas que escuchan el evangelio y lo rechazan. Y en el contexto de Hebreos, los que reciben el evangelio y lo rechazan son creyentes que se han vuelto perezosos y están en peligro de estar cómodos en su fe o de totalmente negar la fe. Y no es que se pierda la salvación, lo que está diciendo que habrá un juicio por pecar contra este mensaje. Y que si uno se aparta completamente, revelará que en verdad nunca fue salvo. Le voy a enseñar un pasaje más en Mateo capítulo 11. Mateo 11. Estos pasajes son dirigidos en un contexto de incrédulos, pero podemos ver la idea de que cuando más escuchas el evangelio, más culpable eres si eres negligente a obedecerlo. Miren, Mateo 11:20 dice, entonces comenzó a reconvenir las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo que se hubieran arrepentido en silicio, en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Carpenum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. El problema era que estas ciudades habían visto los milagros, habían escuchado el evangelio predicado por el mismo Hijo de Dios y no se arrepintieron. Ahora, ¿qué podemos aprender de los diferentes grados de pecado y de castigo en nuestro pasaje?
que si una persona lleva años escuchando el evangelio, ahora recuerden, en Hebreos está hablándole a gente que profesa ser creyente y se desvía de Dios y nunca regresa, tal vez nunca fue salva. Y habrá un mayor castigo para esa persona porque escuchó, porque tuvo mayor revelación que otras personas. Si el mensaje fue firme con los ángeles, cuanto más cuando el Hijo de Dios nos predicó. Hebreos 2, versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y esa es una advertencia para nosotros, a no retroceder o desobedecer como los judíos de nuestro texto. Y una vez más, noten la pregunta retórica, ¿cómo escaparemos? La respuesta implícita es que no podremos escapar el juicio si desobedecemos al Hijo de Dios. Y quiero que noten que esta es una llamada a una salvación tan grande. Es llamada una salvación incomparable, pues el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento se manifiestan en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Hebreos 2:9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. El mismo Hijo de Dios se encarnó y entró a su creación y gustó la muerte, probó la muerte por todos los que creen en él, por todos los elegidos, y padeció por los que habían de ser salvos y resucitó para ser coronado en gloria. Esta es la gran salvación. ¿Cómo escaparemos si no obedecemos esta gran salvación? Y es tan urgente, una vez más, que el predicador se incluye. ¿Cómo escaparás si tú descuidas el glorioso evangelio de Jesús? ¿Cuál será el castigo para el que profesa a Cristo y después retrocede a su vida del pasado? Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, no sea que nos desviemos gradualmente como un barco que no está bien amarrado. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual habiendo sido, versículo 3, parte final, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Lo primero que vemos aquí es que el Señor mismo ha predicado este mensaje del Evangelio para que veamos su importancia. Cuando dice que el Señor mismo predicó este mensaje, se refiere al ministerio que Jesús tuvo en la tierra. Mateo 4:17 dice que Jesús predicó, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Como decía Spurgeon, que Dios solamente tuvo un hijo y ese hijo fue un predicador. Y ese hijo predicó arrepentidos. Literalmente, el mensaje fue predicado por Jesús mismo. Marcos 1:14 dice lo mismo. Él predicó, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:14
al 15. Este mensaje que fue predicado por Jesús, quien es el Señor, y después, según estos versículos, predicada por personas. Les voy a compartir mi pantalla para que miren esto. Mm, Hebreos 2. Quiero que noten esto. Versículo 3, parte final, dice: la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, cuando Jesús estuvo en la tierra, literalmente predicando de sus propios labios, como cuando habló el rollo en el templo y sacó una profecía de Isaías y se apuntó a sí mismo. Él literalmente predicó el evangelio y dijo que él era el cumplimiento del evangelio, el cumplimiento de las buenas noticias, anunciada a los pobres, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Este mensaje del evangelio fue predicado por Cristo en su ministerio y luego noten que hay otro grupo de personas. Nos fue confirmada por los que oyeron. Esta carta que recibieron los hebreos, este mensaje que recibieron los hebreos del evangelio, antes de recibir esta carta, les fue confirmada por los que oyeron el evangelio directamente de Jesús. Ahora, este término de los que oyeron se usa siempre de los apóstoles. Por ejemplo, en Lucas 1, del 1 al 2 dice, lo voy a poner aquí en la pantalla: puesto ya que muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos enseñaron los que desde el principio vieron con sus ojos. Entonces, los apóstoles son los que oyeron desde el principio y también los que vieron con sus ojos. Y siempre cuando se habla de los apóstoles, están relacionados con su mensaje con milagros. Segunda de Corintios 12 y el versículo 12 dice: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Ahora regresamos a nuestro pasaje. Y de cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. Este mensaje nos fue predicado por el Señor, el ministerio de Cristo en la tierra, cuando predicó literalmente el evangelio de sus labios, nos fue confirmada por los que oyeron. El grupo de hebreos que recibió esta carta recibió el evangelio ¿de quién? De los apóstoles. Nos fue confirmada por los que oyeron. Y este grupo que oyeron eran los apóstoles. Los apóstoles les predicaron el evangelio a este grupo de hebreos. Ahora, esto es extra, pero noten cómo el predicador de hebreos se incluye con el grupo que recibió este evangelio de los apóstoles. Por lo tanto, es muy probable que el predicador de hebreos no era un apóstol, porque él escuchó el mensaje de los apóstoles y él no se incluye, no con los apóstoles, sino con los que recibieron el mensaje de parte de ellos.
Y luego miren el versículo 4. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Los apóstoles les predicaron el Evangelio a estos hebreos y Dios, como si estuviera en el escenario de una corte, testificó que el mensaje que estos hombres llamados apóstoles, cuyo oficio era apóstoles de Jesucristo, era verdadero. El mensaje que ellos predicaron fue convalidado. Dios testificó que era verdad y lo hizo, confirmó el mensaje de estos hombres con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Todos estos son sinónimos de cosas extraordinarias, aun cuando dice y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Todos estos son sinónimos de milagros. Dios hizo grandes milagros para confirmar su mensaje. En otras palabras, estos hebreos no tenían excusa. Jesús mismo predicó el evangelio durante su ministerio en la tierra. Los hebreos que recibieron la carta recibieron el mensaje de los mismos apóstoles y Dios mismo, como en una corte, testificó que su mensaje de los apóstoles era verdad y testificó con milagros y manifestaciones del Espíritu Santo que a estos hebreos les tocó ver. Cómo ellos podían ahora regresar hacia atrás, cómo ellos podían ahora ser negligentes después de haber recibido esta gran salvación. Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Esto es para nosotros. Es necesario que pongamos atención con diligencia, no sea que nos desviemos como un barco que no está bien asegurado, que lentamente, gradualmente se empieza a apartar de Dios. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si el mensaje predicado por los ángeles era desobedecido y había un justo castigo, habrá un juicio y no habrá escape si abandonamos o descuidamos o somos perezosos y gradualmente nos apartamos de Dios, de esta salvación tan grande. Esa ha sido nuestra clase número 6 de Hebreos. Esperamos que haya sido bendición, iglesia. Que Dios los bendiga.